entendimiento, Señor. Bendice nuestras vidas, Padre Celestial, en tus manos ponemos la vida de nuestro hermano José, mi Jesús. Pasa carbón encendido, Señor, quemando toda impureza, Padre, ayúdalo, Señor. Pon esa gracia cada día en él, Señor, esa sabiduría, Padre bendito. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, para aprender más de tu palabra, bendito Jesús. Gracias, Señor, bendice este tiempo, Padre. En tus manos lo ponemos, Señor, y bendice a mis hermanos, mis hermanas que están presentes, por todo aquel que no pudo venir, mi Dios, ahí donde están, ayúdales y bendice su vida, mi Dios. Gracias te damos, Padre, por este momento. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Puede tomar su lugar, hermanos. Pues creo que pues los que estamos es porque les está gustando, creo, esta clase. Y es bueno cuando uno se anima, cuando uno se motiva y para seguir aprendiendo, para ver algo diferente, algo nuevo que nos pueda ayudar, cómo trabajar mejor, o cómo servir mejor en la obra del Señor. Y eso también me anima a mí para seguir también tratando de aprender un poco más o de estudiar un poco más. Vamos a solamente dar un repaso de lo que vimos la semana pasada. No sé si recuerdan qué es lo que vimos la semana pasada, para empezar ¿Alguien recuerda lo que vimos la semana pasada? ¿Cómo dar un testimonio? Los pasos para dar un testimonio. Pues yo lo tengo anotado. No se vale, hermano Rodón. O esa memoria. Sí, pues no, que tan fácil. También Al fin de tanto de leerlos me va a quedar. También le ayuda a uno. O sea, por eso también para eso son las notas, Sí, porque... Hermano, oiga, doctor, también que no saque las notas, porque si no, pues yo me voy a quedar vergüenza. Pues tengo que no las traje por eso. ¿Yo qué culpa tengo? Para eso son las notas, digo que yo a veces cuando doy las enseñanzas y como tengo mis notas que saqué de las clases que tomé, a veces voy allá a checar ahí para ver sobre el tema. Y para eso son las notas. Y eso también le ayuda también a uno a Y me ponían atención a mí. Qué bonito. Sentí bien, pues yo. Pero quería saber yo aún más todavía. Y eso es lo bueno. Es algo que estaba mirando ahí también. Parte bueno, y eso está dentro de lo que nos toca. Por eso puse ahí cuál es tu rol. Y eso lo tomé de este libro, del otro libro que estoy leyendo. Y es importante que veamos esto, porque ahí es donde viene todo eso también. Y no solamente va a ser algunos puntos sobre eso, porque se necesitaría una clase completa y pues es mucho lo que viene en ese libro y habla sobre eso también. Y ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Eso es lo importante, porque es lo que mencionamos la otra vez. De que muchas veces nosotros juzgamos a las personas, muchas veces llegamos juzgando, llegamos condenando, llegamos tal vez criticando, cuando ese no es nuestro trabajo, eso no es lo que Dios nos ha mandado. Y esos son solamente son algunos de los puntos, digo, que vamos a ver, y después entramos al libro. ¿Cuál es nuestro rol? Cuando empezamos también la clase, le hacía esa pregunta también: ¿en qué piensa usted? ¿O qué es lo que se le viene a la mente cuando escucha la palabra evangelismo? ¿O cómo se siente? Tal vez es una persona llamada para ese trabajo, es un llamado específico para una persona, o pensamos en campañas, pensamos no sé, en traer a alguien, o nos da miedo, o nos da vergüenza, o qué es lo que sentimos, qué es lo que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra evangelismo. Por eso es bueno también ver eso, analizar eso, porque
el evangelismo en sí, sabemos de que hay una área o hay un llamado tal vez para una persona en un ministerio, en ese ministerio, pero el mandato en sí que Dios deja, que Dios da, es para todos. O sea, tal vez nosotros no podemos ir a predicar a otro lugar o salir a otros lugares, pero sí nos manda Dios a hablar, a testificar. Y de esa manera nosotros estamos evangelizando. Y como vieron ahí en su libro, en la página 9, ahí está un certificado para los que, si usted quiere un certificado o si usted quiere ser nombrado evangelista, ahí está un certificado para todos. Y si usted lo quiere poner, sacar ese cuadro y ponerlo ahí en su casa, estará bien. Pero dice certificado de autorización a quien concierna a todo creyente en Cristo. Está autorizado por la presente para testificar de mí y para dar a todos las buenas noticias de mi salvación, conforme a las instrucciones dadas en mi palabra. Hechos 1:8, Mateo 28, 18 al 20, Marcos 16, 15 y 16. Firma Jesucristo, autoridad suprema en el cielo y en la tierra. Esa es la certificación para todos como para ser evangelistas. Si queremos un título, ahí está el título ya. También, y yo pienso que no es para todos, tenemos hijos y no. Sí, por eso digo de que hay un área o hay un llamado específico tal vez para ciertas personas, pero el mandato en sí, lo que vemos ahí en Marcos, pues es para todos. O sea, tal vez de aquí haya algún evangelista que tenga ese llamado, que sienta ese llamado de salir y enfocarse en sí ya en ese ministerio. Pero los que no tenemos ese llamado, sí tenemos el mandato de hablar. Y dentro de lo que decía acerca de la enseñanza, ahí en el libro, no recuerdo en qué página, también dice de que la parte parte del evangelismo es enseñar, o lo que incluye el evangelismo es enseñar, predicar, discipular. Eso es parte del evangelismo. Estaba mirando lo que dice ahí en Marcos 16:15, y algo que estaba mirando ahí, de que al menos, no sé usted cómo lo haya mirado o cómo haya entendido, qué es lo que usted haya mirado o mira cuando lee ese pasaje, pero al menos yo hasta apenas como que lo miraba y ¿cómo se dice? La frase que dice ir y hacer discípulos, como que me quedaba con esa frase. Y al menos la idea que uno tiene o que yo tenía era de que cuando Dios nos llama, nos manda. O sea, cuando Dios nos llama, al momento de llamarnos nos envía, nos manda a predicar. Pero, o sea, si analizamos el contexto y todo lo que de ese pasaje, es algo diferente, porque viendo todo el contexto, cómo está, Jesús regresa al Padre, vuelve al Padre, y es ahí cuando da ese mandato. Entonces los discípulos ya habían estado por lo menos 3 años siendo discipulados por Jesús. Entonces Jesús no los llamó y al momento de llamarlos los envió a predicar, sino que los llamó, los estuvo preparando, los estuvo entrenando, discipulando. Después de cierto tiempo fue cuando Dios los manda a predicar, no en ese momento, o sea, no en el momento en que ellos aceptan, sino que hubo un tiempo de preparación para después enviarlos. Y eso es lo que vemos con el apóstol Pablo también. Pablo, el apóstol o Saulo, tiene ese encuentro con Jesús, después dice de que vaya a la ciudad y que ahí le van a decir qué es lo que va a hacer. Pablo tampoco empieza a predicar cuando él se convierte, cuando él tiene ese encuentro con Jesús,
sino que hay un proceso de preparación. Después de prepararse es cuando él empieza a predicar. Y al menos digo como que me llamó la atención, porque muchas veces tal vez nosotros queremos que el que empiece o el que va llegando a la iglesia ya vaya a testificar o vaya a hablar, y eso puede ser un problema para ese nuevo convertido, porque o sea, él va empezando, no sabe cómo explicar o cómo hablar con las personas. Tal vez él por la emoción o por el deseo de hablarles, tiene ese deseo, pero no va a saber cómo, y tal vez le hagan preguntas, como dice el hermano, preguntas de cosas que él no sabe. Entonces, y lo que estaba mirando con eso de que tal vez uno tal vez comete ese error de enviarlos luego, sin antes prepararlos para que ellos vayan y den el testimonio y prediquen y hablen con la gente. Y digo que eso me llamó la atención, de que muchas veces solamente nos enfocamos en esa frase que Dios nos manda, Dios nos da la orden y ya, pero como que hay un proceso, para llegar ahí, hay un proceso que uno tiene que pasar para poder salir a predicar. Y eso es algo de lo que estamos haciendo también acá, tratar de aprender un poco. Digo, es interesante cuando uno se pone a ver como esas cosas así, o por lo menos a analizar, uno como que lo ve de otra forma. Dice, el arte del evangelismo personal, la gente lo que necesita es preparación. Lo que decía, dice el otro libro de que ahorita lo que la gente, o sea, lo que la iglesia necesita es preparación. Lo que uno quiere es prepararse, uno quiere estar preparado, es lo que dice el hermano, saber más para poder hablar a las personas. Nosotros ya tenemos el deseo, creo que todos tenemos el deseo de trabajar en la obra y queremos estar activos, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo o qué hacer. Entonces dice ese escritor de que lo que la gente, lo que la iglesia necesita es simplemente preparación, porque el deseo pues ya lo tiene. Pues todos somos llamados a evangelizar o a proclamar. Estoy tratando de no perderme aquí porque tuve un problema con la computadora y como que se me desbarataron ahí las notas. Habla algo, el otro libro habla algo acerca de la siembra y la cosecha. Y lo que habla Jesús también acerca de la semilla. Y eso también es interesante porque dice, si no plantamos, pues no habrá cosecha. Pero si no nos ocupamos en lo que plantamos, tampoco habrá cosecha. Y no recuerdo si en una ocasión hablaba aquí, parece, acerca de por qué mucha gente se sale de la iglesia, como que no hay muchas cosas que ocuparse dentro de la iglesia, o uno no sabe qué hacer dentro de la iglesia, y como que tal vez se aburre uno de estar sentado y no hacer nada, y como que se va de la iglesia. Y la gente tal vez viene, la gente llega, pero como que no hay nada que hacer en la iglesia y se va. Por eso es necesario uno ocuparse también. Primero, pues plantar, pues hablarle a las personas o traerlas a las almas, y después, ya cuando uno esas personas empiezan a llegar, pues ocuparnos de esa persona y para que ellos se mantengan y sigan creciendo en eso, en el Señor. Y aquí esto habla acerca de dos tipos de... Voy a decir rápido sobre esto porque esto es del otro libro y solamente dar una pasada. Dos tipos de encuentros evangelísticos. Uno, encuentros aislados. Un encuentro aislado, pues sabemos y vemos lo que dice ahí en Juan o con la mujer samaritana. Pues eso fue solamente un encuentro que tuvo Jesús ahí.
pues no sé si la volvió a mirar en otra ocasión, pero al menos el primer y el único encuentro que tuvo la samaritana, Jesús con la samaritana, fue cuando ella se convirtió. Y ese fue el único encuentro que Jesús tuvo, y ahí ella se convirtió y pues empezó a predicar también. Y tal vez a a nosotros, o uno le habla a alguna persona que pues nunca lo va a ver, o sea, la única vez que lo vio, y tal vez uno le dio una palabra o le dio un tratado o algo, y eso fue la única vez. Esos son encuentros aislados, y es rara la vez bueno, y al menos creo que más ahora como que no sucede eso, sino que uno tiene que estar constantes. Con Saulo también, ahí en Hechos capítulo 9 narra el testimonio de Saulo, y ese también fue un solo encuentro que Saulo tuvo con Jesús, y de ahí se convirtió y empezó también. Y ya lo otro es encuentros múltiples, y pues es ya cuando uno, como dice el hermano también, cuando ya alguien ya da la oportunidad o abre las puertas de su casa, o da la oportunidad de poder seguir hablando con esa persona acerca de la palabra, y pues ya uno ya tiene algo más seguido, son encuentros múltiples. Leía en un libro que decía de que para saber lo que algo es, primero hay que saber lo que no es. Para saber lo que algo es, primero hay que saber lo que no es. Y aquí es donde vamos a entrar a nuestro rol. Dice, nuestro rol no incluye lo que no nos toca. A nosotros no nos toca juzgar. Y ese es un tema que uno puede también, si uno quiere sacar un estudio, una enseñanza, o analizar eso, si nosotros podemos juzgar o no juzgar a las personas, o cómo juzgamos, uno puede meterse también con ese tema y ahí sacar un estudio también. Pero por lo menos así sencillo, así fácil, nuestro rol no incluye juzgar, a nosotros no nos toca juzgar. Y dice este escritor, esa responsabilidad le corresponde al único que es digno e intachable para oficiar como juez. Y digo que eso uno lo puede analizar, o si uno puede meterse en ese tema, porque como uno no puede juzgar, pero ahí es... Porque yo estaba viendo una aplicación de juzgar, o sea... Bueno, sí es juzgar. No, pues sí, pero... Sí es juzgar, y ahí, por eso digo que ahí es donde uno puede sacar ese tema. El punto es, al menos lo que dice la Biblia y lo que dice Jesús, ahí ahí en Mateo 7, 1 al 6, habla acerca de que no juzguemos. Juan 7, 24 también habla acerca de juzgar. Y al menos lo que vemos en la Biblia y lo que explica la base que toma Choy Olivares, es de que si nosotros vamos a juzgar, o cuando nosotros vamos a juzgar, dice la Biblia que nosotros juzguemos con justo juicio. O sea, con motivos, con razones, que nosotros tengamos una base para nosotros juzgar. ¿Por qué? Porque muchas veces juzgamos sin saber. O sea, ese es el punto. Ahora, cuando habla la Biblia de juzgar también, y lo que decía acerca del hermano, pues habla del hermano, habla dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Eso son otras cosas también, porque Pablo dice de que, bueno, ustedes que van a juzgar a los ángeles, no pueden juzgar esas cosas ahí que hay en la iglesia. Entonces, cuando habla de juzgar, como que habla también dentro de la iglesia, no a juzgar o hacer juicios fuera de la iglesia, o a personas fuera que no conozcan de la palabra, porque pues cómo lo vamos a juzgar, o sea, en primera para juzgarlos a ellos, pues ya. Tiene que ser a la iglesia. Por eso digo de que, o sea, eso de juzgar, uno puede meterse y sacar un tema sobre Podría eso. ser pues dentro de la iglesia, pero El pecado es pecado. Eso sí se puede hacer. Sí, sí, es lo que él dice, pues. Y de hecho dice, ahí en Juan parece 3 no recuerdo si 18 por ahí, pero cuando habla dice de que el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él.
más adelante dice que, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Entonces el mundo en sí ya está juzgado, ya está condenado. Pues uno, ya lo que diga, pues está de más también, porque el mundo en sí está condenado. Entonces, y si sabemos que el mundo ya está condenado, o sea, uno qué puede hacer o qué más, echando más juicios sobre las personas. Pero ¿no? haciéndoselo saber. Haciéndolo saber. Y ese es por eso digo que ese es, o al menos uno trata de llevar a eso. O sea, no llegar simplemente juzgando, porque el problema es ese. Muchas veces que uno llega juzgando sin decir el por qué, o sin saber, o sin dar primero, o hablarle del amor de Dios, o sea, sin saber la condición de la persona. O sea, como que es más eso, primero saber la condición, o uno tal vez critica a una persona, lo juzga por algo que hace, pero uno no sabe por qué llegó ahí o por qué hace eso. Entonces, como que uno juzga solamente en sí a la persona sin saber la vida de esa persona. Hablando del pecado, pues sí, aún la Biblia dice de que nosotros, todos estamos fuera del reino de Dios. O sea, no hay nadie, ninguno que sea justo. Pero sí, o sea, el criticar o el juzgar, eso es algo que al menos a nosotros no, en cuanto al, si alguien es santo o justo. Se los iba a mandar a todos, hermanos, en la predicación. Sí, es lo que, está bueno ese mensaje, esa enseñanza. Se llama Chuy Olivares, el mensaje no recuerdo cómo se llama. El peligro de no juzgar. El peligro de no juzgar. Es uno de los que escuchaba yo mucho también. De hecho, él tiene clases de hermenéutica. Más que no recuerdo cuántas clases tiene, pero él tiene clases de hermenéutica. Y es bien de lo que se trata y de lo que... Sí, o sea, y hablando con los mormones, o sea, uno ya sabe, poniendo esa balanza también, de lo que ellos creen a lo que la Biblia dice, pues uno sabe, ¿verdad? Entonces, pero si uno solamente los va a juzgar sin decirle lo que la Biblia dice, o sea, como que ese sería el problema. Dos es avergonzar. Muchas veces, y digo de que a veces como que tal vez uno porque uno cree saber más o porque uno piensa tener la razón, como que uno trata de avergonzar a los demás, o aquellos que no conocen de Dios, o simplemente porque uno conoce sobre algún tema, uno quiere avergonzar a los demás, y más cuando uno, o sea, si uno trata de evangelizar y de traer a las personas a Cristo, pues lo que menos uno debe de hacer, pues es avergonzarlos, al contrario. Dice habla este escritor, saca todo eso también ahí, de cómo Adán y Eva, ya, o sea, y como que uno vuelve a lo mismo, o sea, como que la vergüenza o el juicio, el pecado ya está en uno. O sea, como que uno no necesita que alguien más, como que me lo venga a echar en cara. O sea, porque eso ya está en uno. Entonces, lo que dice de que Adán y Eva, ellos se avergonzaron, ellos, por causa de la vergüenza, ellos se escondieron de Dios. Entonces, mucha gente no se acerca. ¿Por qué? Porque el mismo pecado que hay en uno, eso lo aparta de Dios. O sea, uno no quiere estar mucho cerca de Dios. Bueno, y Jesús dijo de que parece que el que está en tinieblas no se acerca a la luz por miedo. No, creo que fue el apóstol Pablo, que dice porque tiene miedo que sus obras sean reveladas. O sea, entonces cuando nosotros, o sea, si ya hay vergüenza, hay pecado, está todo en nosotros. Y todavía que alguien más nos lo venga a decir, o nos venga a avergonzar delante de Dios, o nos venga a humillar, o sea, es lo que menos uno quisiera. Al contrario, lo que uno quisiera es que nos ayudaran, o nos mostraran ese amor, o nos mostraran cómo lo que hizo Dios fue cubrirlos. Nosotros, en lugar de cubrir o de amar a las personas, pues los avergonzamos y dañamos más a las personas. Y como esos puntos son los que vamos a ver, porque muchas veces eso como que es hasta una carga para uno, o sea, una carga, ¿cómo se dice? No buena, sino mala, porque uno
bueno, ahorita vamos a verlo. ¿Para el que dice el mensaje? Sí, para el que da el mensaje. Sí, porque a veces dan ganas de botar la toalla y decir, ya, se va al infierno. ¿Por qué? O sea, por eso mismo, porque eso es porque eso es una carga que uno se echa y vamos a verlo, vamos a verlo. Ahí Juan 3:20 era lo que decía de acerca de los que... Sí, 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Okay. El tercer punto es manipular. Y ahí es donde entra alguno de esos puntos. Porque muchas veces, por querer alcanzar a esa persona, muchas veces manipulamos o queremos manipular la vida, la decisión de esa persona. O sea, y esas son, como digo, esas son cargas que muchas veces nosotros nos ponemos, que Dios no nos da. Es simplemente uno porque es mi amigo, porque es mi hermano, o porque tengo que cumplir, o porque eso me manda Dios. O sea, y son cargas que a veces uno se pone. Y lo cual no... lo que decía acerca de... dice, mucha gente, digamos, quiere manipular con el miedo, por ejemplo, con el infierno. No, si te vas al infierno. A veces funciona, a veces no. ¿Por qué? Porque es un miedo solamente. Al rato se le quita ese miedo, se lo olvida y ya. Hasta se desaparta. Entonces, a veces funciona, a veces no. Porque es algo manipulado, es algo basado en un sentimiento solamente. O sea, y no hay nada más que sea el espíritu el que convenza, el que hable, el que trate con esa persona. Sí, tal vez si uno, y bueno, y a veces, y creo que al menos creo que mucho, unas veces ha hecho cosas, bueno, no hagas esto porque te va a pasar esto, y como que en el momento tal vez uno no lo hace, pero llega un momento en que de todas maneras uno lo hace. ¿Por qué? Porque tal vez se le olvida, o porque nos asustamos en ese momento, y después lo hacemos y no pasó nada. Entonces, por eso es uno de los problemas cuando uno quiere manipular a las personas. Sí, y muchas veces podemos manipular en muchas cosas. Dice, la manipulación devalúa a la gente, los trata como seres inferiores a los que Dios creó. Cuando uno manipula a las personas, dice, eso lo devalúa a la gente, los trata como seres inferiores. Como una manipulación. Pero ahí es donde entra otra cosa, bueno, algo aparte, y es lo que dice ahí también. Una cosa también es manipular y otra cosa es persuadir. Y a lo que la Biblia nos dice es persuadir, a lo que la Biblia nos llama es a persuadir, no a manipular. Como que eso es lo otro. Una cosa es manipular y otra cosa es persuadir. Cuando uno está persuadiendo, pues sí, uno habla sobre todo eso, lo que la Biblia nos dice. Entonces, esa también es algo... lo otro es salvar. Nuestro rol no incluye salvar. Nosotros no vamos a salvar a las personas. Y decía, no recuerdo si es ahí, pero decía alguien de que muchas veces queremos hacer el trabajo del Espíritu. Que muchas veces le queremos quitar el trabajo del Espíritu Santo, porque el trabajo del Espíritu es eso, o el que convence es el Espíritu. Por más bonito que nosotros hablemos, por el método, lo que sea, lo que nosotros usemos, nosotros no vamos a salvar a las personas. Tal vez queremos manipular, o por más que persuadamos, tal vez, nosotros no vamos a salvar a las personas. Solamente dice que es el Espíritu el que convence a las personas. Dice, debemos comunicar con la mayor efectividad posible, pero el testigo no tiene la responsabilidad de salvar a nadie. Y esa es una carga que tenemos que quitarnos. O sea, no que dejemos de predicar, no, sino que dar solamente el mensaje, dar la palabra, pero tener en cuenta de que la obra en sí, de que el trabajo en sí, el que va a obrar en esa persona, va a ser Dios, va a ser el espíritu y la disposición que esa persona tenga. De lo contrario, por más que nosotros hagamos, no vamos a poder salvar.
Entonces, ahora, ¿cuál es nuestro rol? ¿Qué es lo que nos toca? Primero, dar testimonio. Dar testimonio, ser testigos. Hechos 22:15. Ahí en 1:8 dice, me seréis testigos también. Ser embajadores. Proclamar o anunciar. Persuadir o convencer. Eso sí es lo que sí nos toca a nosotros. Y bueno, solamente algunas cosas también, no todo. Pero algo de lo que nos toca. Persuadir. Persuadir. Persuadir o convencer. Que dijo Agripa a Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. Segunda Corintios 5:20. Esas solamente son algunas de las de lo que nos toca, lo que nos corresponde. Dar testimonio, ser testigos, ser embajadores, proclamar o anunciar, persuadir o convencer. Y tal vez estamos como que tal vez haya una línea delgada entre persuadir y manipular. Porque sí, o sea, lo que decía, cuando uno habla de las señales de tránsito, o sea, son señales, son cosas que nos van avisando lo que viene adelante. Nos están advirtiendo, nos están persuadiendo. Pero cuando tú cambia, te vas al infierno y ahí, como que, o sea, y digo, o sea, cuando habla de Jesús, o sea, el problema o lo que Jesús tenía con quienes discutía eso, era con los fariseos, o sea, con los que sabían, con los líderes. Por o sea, eso les daba a ellos era lo que a ellos les decía hipócritas y todo. A ellos todos sí, pero si vemos, ahora la diferencia que vemos cuando, por ejemplo, cuando se acercó aquella mujer que tenía ese flujo de sangre, cuando le llevaron a aquella que la encontraron en adulterio, cuando se acercaba aquel ciego, o sea, vemos como que esa diferencia, o sea, vemos esa diferencia y es ahí donde nosotros tenemos el trato que le daba. Por eso digo que, o sea, cuando uno lee la Biblia, o sea, tiene que ver todo eso, o sea, tiene que aprender a estudiar todo eso. Si decía Norco Sicho Olivares de que uno tiene que imaginarse cómo estaría sentado, estaría parado, cómo le hablaría, le estaría gritando, cómo le estaría hablando, o sea, y eso uno lo puede entender un poco por cómo está escrito, respetando los signos, uno puede darse cuenta más o menos cómo era esa escena. Y eso nos ayuda a entender también mucho la Biblia. El meternos, como dicen en la Biblia, entrar en el personaje, conocer la parte de la cultura, tradiciones, costumbres, todo eso también le ayuda. Esto ya anoté esto, pero esto ya habla de cómo prepararse para evangelizar. Dice, fase de preparación para el evangelismo, un corazón obediente y sensible, lleno del Espíritu Santo, orar por el perdido, captar elementos. Eso ya es el proceso para evangelizar. Y lo que decía también el hermano Felipe acerca de crear puentes o de dejar puertas abiertas para ir o para regresar con esa persona, para que esa persona esté dispuesta a recibirnos otra vez. Ya cuando uno da el mensaje, dice la fase evangelística primaria, llevar la conversación a Cristo. Cuando uno ya está platicando con una persona, llevar la conversación a Cristo. Muchas veces platicamos de muchas cosas y simplemente es una plática, pero cuando uno quiere dar un mensaje
hablarle de la palabra de Dios, pues sí, llevar esa plática a donde nosotros queremos ir, que es dar ese mensaje de salvación. A la comunicación verbal y no verbal, aclaremos el mensaje del Evangelio. Pablo dice ahí en Colosenses de que creo que oren por mí para que yo dé el mensaje de una manera clara que me puedan entender, bueno, parafraseando, que le puedan entender. ¿Quieren tomar un receso o lo seguimos? Pues claro, profe. No hay que seguir, porque son las 8 ya. Porque de aquí vamos a entrar ya a los capítulos del libro. Así nos vamos. Pronto. ¿No va? ¿En qué entonces nos vamos? El capítulo 2. El poder del amor. Pues digo que es que no sé qué le hice o qué pasó con el computador y se me